Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi madre nunca superó la muerte de mi hermano y me culpó por años. Su obsesión con mi medio hermano fue tan peligrosa que su esposo tuvo que huir. Durante casi toda mi vida, he estado al lado de mi madre, quien tiene una discapacidad. Todo comenzó hace 12 años cuando nuestra familia sufrió una terrible pérdida. Un conductor bajo los efectos del alcohol provocó un accidente que cambió nuestras vidas para siempre. En ese momento perdí a mi hermano mayor, quien falleció instantáneamente. Mi madre sufrió heridas tan graves, que los médicos tuvieron que amputar sus piernas para salvar su vida. Mi padre también resultó gravemente herido en el pecho, y necesitó 2 operaciones importantes. Por fortuna, logró recuperarse físicamente, aunque las cicatrices emocionales de perder a un hijo y ver el impacto en mi madre nunca sanaron completamente. Este suceso destruyó la vida que conocíamos. Desde entonces, he cargado con un profundo sentimiento de responsabilidad por lo ocurrido. Aquella noche lluviosa, yo me encontraba en casa de mis abuelos y mi familia venía a recogerme. En condiciones normales, habrían esperado hasta el día siguiente cuando el clima mejorara. Sin embargo, siendo una niña testaruda, insistí en que vinieran por mí porque no quería pasar la noche lejos de casa. Al mirar atrás, me doy cuenta de cómo mis acciones desencadenaron los eventos. Si hubiera sido más paciente y me hubiera quedado con mis abuelos una noche más, quizás nada de esto habría sucedido. Mis padres probablemente habrían esperado a que pasara la tormenta. Mi hermano, que seguramente solo quería acompañarlos para ver a los abuelos, tampoco habría estado allí. En cambio, por mi insistencia, salieron esa noche. No puedo evitar pensar que si no hubiera sido tan obstinada en conseguir lo que quería, el accidente no habría ocurrido. Mi hermano seguiría vivo. Mi madre no tendría lesiones permanentes ni el trauma de casi perder la vida. Mi padre no habría tenido que pasar por cirugías ni cargar con el dolor de perder un hijo. Aunque sé que racionalmente no fui yo quien conducía y que la responsabilidad final es del conductor ebrio, en mi corazón me siento culpable. Si no hubiera insistido tanto, mi familia no habría estado en esa carretera en ese momento. Repaso esa decisión constantemente en mi mente, deseando poder cambiarla, deseando poder modificar el resultado. Aunque sé que solo era una niña incapaz de prever las consecuencias, la culpa ha sido muy difícil de sobrellevar. Además de mi propia lucha con la culpa, sentía que mi madre también me responsabilizaba en parte por la pérdida de mi hermano. Era algo que siempre estuvo presente entre nosotras, sin decirse pero perceptible. Lo que lo hacía más doloroso era que ella parecía centrarse más en la pérdida de mi hermano que en su propia condición. Incluso después del accidente, hablaba de él como si aún estuviera con nosotros, como si nunca hubiera aceptado realmente su partida. Mi madre ha mantenido su habitación exactamente igual que como él la dejó. Ha permanecido sin cambios durante 8 años. Como si esperara que en cualquier momento él volviera a entrar por la puerta. Al principio no sabía qué pensar, pero con el tiempo empezó a sentirse perturbador, casi como si ella viviera en una realidad alternativa donde el accidente nunca ocurrió. Mi padre y yo notamos lo extraño de la situación, y se convirtió en motivo de tensión en nuestra familia. Mi padre intentó ser comprensivo, pero la negativa de mi madre a procesar el pasado lo hizo muy difícil. Ella no podía dejar de hablar del accidente o de mi hermano, y parecía que cada conversación volvía al dolor y la pérdida, como si estuviera atrapada en ese momento. Esta tensión eventualmente llevó a que mis padres se divorciaran. Para ser clara, mi padre no es una mala persona en absoluto. De hecho, amaba profundamente a mi madre, y sé que hizo todo lo posible por apoyarla en su dolor, pero mi madre estaba tan consumida por su pérdida, que se volvió imposible para él quedarse. Todo en nuestra vida giraba en torno a lo que habíamos perdido en lugar de lo que aún teníamos. Mi padre se separó de mi madre para encontrar algo de paz y sanación, pero mantuvo una relación conmigo. En cuanto a mí, mantuve un contacto cercano con mi padre, aunque se mudó a otra ciudad después del divorcio. Todavía hablamos regularmente, y lo visito cuando puedo, pero continué viviendo con mi madre a pesar de que tengo 25 años y un trabajo bien remunerado que me permitiría vivir por mi cuenta. La verdad es que mi madre se ha vuelto muy dependiente de mí con el paso de los años. Insiste en que me quede con ella, que la ayude a cuidarla, y aunque sé que como adulta tengo derecho a vivir mi propia vida, la idea de dejarla parece imposible. Me preocupa cómo se las arreglaría sin mí, tanto emocional como físicamente. Hay una parte de mí que siente que sigo siendo esa misma niña que insistió en que la recogieran esa noche, como si le debiera este cuidado y dedicación por lo que sucedió. Así que me he quedado en esta casa, la misma donde he vivido durante 25 años, aunque podría mudarme y comenzar un nuevo capítulo por mi cuenta. La idea de hacerlo se siente como abandonarla y no puedo desprenderme del sentido de responsabilidad que me mantiene aquí. Después del divorcio, mi madre conoció a Jerry, mi padrastro.
Jerry ha sido increíblemente comprensivo con mi madre, entendiendo su dolor de una manera que mi padre, por alguna razón, no pudo. Nunca le pide que siga adelante o deje de hablar de mi hermano. Así que, en cierto modo, supongo que las cosas resultaron lo mejor posible para mi madre. El año pasado, mi madre y Jerry se casaron y poco después supieron que esperaban un bebé. Después de tantos años de dolor y tristeza, esta noticia se sintió como un nuevo comienzo para todos, especialmente para mi madre. Fue la primera vez en mucho tiempo que la vi verdaderamente emocionada y algo alejada del dolor que la había consumido desde el accidente. Comenzó a mirar hacia el futuro en lugar del pasado, centrándose en el bebé. Inmediatamente nos dedicamos a prepararnos para la llegada del bebé y juntas trabajamos en arreglar su habitación, eligiendo los muebles, colores y decoraciones perfectos. Mi madre parecía una persona diferente durante este tiempo, más ligera, más feliz y llena de ilusión por una nueva vida. Fuimos de compras para conseguir todo lo necesario para el bebé, escogiendo ropa, biberones, pañales, todo lo que el pequeño necesitaría. Fue mucho trabajo, pero verla tan contenta hizo que valiera cada esfuerzo. Durante el embarazo, me convertí en su principal apoyo. La acompañé a cada ecografía, pendiente de sus visitas médicas para asegurarme de que todo iba bien. Me encargué de las compras, la limpieza y la cocina, no solo para ella sino también para Jerry. Como trabajo desde casa, podía manejar mis responsabilidades laborales mientras me ocupaba de estas tareas y lo hacía con gusto. Para mí, esto era lo que hace la familia y me sentía natural asumir estas responsabilidades sin dudarlo ni quejarme. Realmente creía que este era mi lugar, estar ahí para mi madre y Jerry, ayudándolos en todo lo posible. Después de todo lo que mi madre había pasado, quería hacer este tiempo lo más fácil y alegre posible para ella. Sentía que estaba ayudando a crear un ambiente positivo durante esta importante etapa de su vida, y me alegraba ser parte de ello. Pero todo cambió cuando nació mi medio hermano. En los momentos previos a su nacimiento, había tanta alegría y emoción, pero una vez que llegó, fue como si algo se hubiera transformado en mi madre. Se convirtió en una persona completamente diferente casi de inmediato. Toda la gratitud y cercanía que habíamos compartido durante su embarazo pareció esfumarse. En lugar de sentirme incluida en este nuevo capítulo de nuestras vidas, de repente me sentí excluida. Mi madre se centró completamente en mi medio hermano, lo cual esperaba hasta cierto punto. Por supuesto que él sería su principal prioridad, pero lo que no esperaba era lo distante y fría que se volvió conmigo. Era casi como si el vínculo que habíamos construido durante el último año ya no importara. Todo el tiempo que pasé ayudándola, apoyándola durante el embarazo pareció olvidado. En lugar de ser parte de esta nueva dinámica familiar, me encontré sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Desde que mi madre dio a luz, el resentimiento que siempre ha tenido hacia mí, derivado de su culpa por el accidente, se ha intensificado. Volviéndose casi insoportable, es como si la llegada de mi medio hermano hubiera amplificado todos sus sentimientos negativos hacia mí. Lo que solía ser un rencor sutil ahora se ha convertido en hostilidad abierta. Y parece que ha aprovechado cada oportunidad para hacerme sentir no bienvenida en este nuevo capítulo de su vida. Por ejemplo, se negó a dejarme cargar al bebé después de que nació. Muchas veces intenté ofrecer ayuda, ya sea para darle un descanso o simplemente para crear un vínculo con mi medio hermano, pero ella me rechazaba. Recuerdo una noche que el bebé se despertó llorando y como mi madre todavía dormía, no quise molestarla. Pensé que estaba haciendo algo considerado al calmar al bebé yo misma, sosteniéndolo en mis brazos e intentando tranquilizarlo. Pero entonces mi madre se despertó y me vio con el bebé, perdió completamente el control. Comenzó a gritarme, diciendo cosas como que no tenía derecho a estar cerca del bebé, y mucho menos a hablarle, y que podría traerle mala suerte. Sus palabras me hirieron profundamente y me sentí completamente desconcertada. En otra ocasión estábamos en el auto juntas, yo conducía mientras mi madre iba en el asiento trasero con el bebé. Él estaba inquieto y no paraba de llorar. Así que intenté hablarle, esperando distraerlo y calmarlo, pero en lugar de agradecer el gesto, mi madre me regañó. Me dijo claramente que me callara y solo me concentrara en conducir como si no tuviera derecho a hablarle a su hijo. Luego lo consoló ella misma, ignorando completamente mi intento de ayudar como si no tuviera lugar para interactuar con el bebé. Estos incidentes no fueron aislados. Una y otra vez, mi madre encontraba formas de excluirme, de hacerme sentir como una amenaza en mi propia casa. Era como si se esforzara por asegurarse de que yo supiera que no era bienvenida cerca del bebé, y dejó dolorosamente claro que no confiaba en que estuviera cerca de él. Como resultado, comencé a sentirme cada vez más alejada. Como si ella pensara que de alguna manera podría lastimar al bebé solo por estar presente, solo por existir en el mismo espacio que él. Una noche, todo llegó a su punto máximo. Mi madre y Jerry tenían entradas para ir a un espectáculo por el día,
y naturalmente, asumí que yo cuidaría a mi medio hermano mientras estaban fuera. Soy su hermana mayor, y tenía sentido que confiaran en mí para cuidarlo durante unas horas. Pero cuando mencioné cuidar al bebé, mi madre inmediatamente rechazó la idea, e insistió en contratar a una niñera en su lugar. Su decisión me sorprendió, y pude ver que Jerry también estaba desconcertado. Él intentó razonar con ella, recordándole que yo era la hermana del bebé, y seguramente podría cuidarlo durante un par de horas. No era como si fueran a estar fuera toda la noche. Era solo una salida corta, y tanto Jerry como yo pensamos que tenía perfecto sentido que me quedara con el bebé. Intenté tranquilizar a mi madre, diciéndole que todo estaría bien, y que era perfectamente capaz de cuidar a mi hermano. Pero en lugar de calmarse, perdió completamente el control de nuevo. En un arranque de ira, me acusó de ser responsable de la muerte de un niño, mi hermano del accidente, y gritó que nunca me dejaría hacer daño a otro. Escuchar esas palabras fue devastador. Era una cosa sentir su resentimiento no expresado a lo largo de los años, pero escucharla decirlo tan duramente, como si yo fuera algún tipo de peligro para mi medio hermano, fue desgarrador. Jerry intentó calmarla, interviniendo y tratando de mediar, pero ella estaba más allá del razonamiento en ese momento. Podía sentir mi pecho apretarse y mis ojos se llenaron de lágrimas. No podía creer que mi propia madre, la persona por la que había dedicado toda mi vida a cuidar y apoyar, pensara tan mal de mí. Ni siquiera tenía fuerzas para discutir. El peso de sus acusaciones, los años de sentirme culpada, de ser el blanco silencioso de su dolor finalmente se volvieron insoportables. Ella había confirmado lo que siempre había temido, que me veía como responsable de la muerte de mi hermano mayor. Y ahora había extendido esa culpa a mi medio hermano, actuando como si yo fuera una amenaza para su vida también. Para no empeorar la situación, Jerry me pidió que fuera a mi habitación y le diera algo de espacio a mi madre, y eso es exactamente lo que hice. Más tarde, vino a disculparse conmigo y me dijo que mi madre probablemente estaba estresada, y que no tomara sus palabras en serio. Mientras tanto, yo simplemente me derrumbé llorando. Todo lo que sabía en ese momento era que no podía seguir viviendo así, constantemente caminando de puntillas, siempre sintiéndome a un paso de ser culpada por mi madre. Amaba a mi madre, pero el peso de su ira, su dolor y su negativa a dejar ir el pasado me estaba ahogando. Y por primera vez, comencé a preguntarme si quedarme con ella, si continuar viviendo en esta casa, era realmente lo mejor para mí. Después de nuestra discusión, mi madre y Jerry finalmente se fueron al espectáculo y la niñera llegó para cuidar a mi hermano. Intenté calmarme después de todo lo ocurrido, pero todavía me sentía emocionalmente agotada. Estaba en mi cama viendo televisión cuando, aproximadamente 2 horas después, hubo un golpe en mi puerta. La niñera apareció en mi puerta con cara de preocupación y me dijo que mi hermano parecía tener fiebre. Estaba sudando mucho y se notaba incómodo. La preocupación en su rostro dejaba claro que algo no andaba bien. Me explicó que ya había intentado llamar a mi madre y Jerry varias veces, pero no contestaban sus llamadas, esperando que a mí sí me respondieran. Intenté llamarlos yo también, pero todas mis llamadas fueron directo al buzón de voz. Mi ansiedad comenzó a crecer. No era experta en bebés, y definitivamente no quería que nada le pasara a mi hermano, especialmente después de lo que mi madre había dicho antes. La niñera y yo tomamos una decisión rápida de llevar a mi hermano al hospital para estar seguras. No queríamos arriesgarnos a esperar más y parecía lo correcto. Manejé hasta el hospital más cercano, con el corazón latiendo fuerte todo el tiempo. No dejaba de pensar en todas las cosas que podrían salir mal, y en cómo reaccionaría mi madre si algo sucedía. En el hospital, el doctor revisó a mi hermano y confirmó que tenía fiebre. Afortunadamente, nos tranquilizó diciendo que no era nada grave, pero enfatizó que habíamos hecho bien en traerlo. Como no estábamos seguras de qué hacer, escuchar eso calmó un poco mis nervios, aunque seguía preocupada por cómo respondería mi madre cuando se enterara. Dejé varios mensajes de voz tanto para Jerry como para mi madre, explicándoles dónde estábamos y qué había dicho el doctor. A pesar de estar solo a unas pocas horas de distancia, seguían sin responder y no podía entender por qué. Me habían dicho que solo estarían fuera 2 o 3 horas, pero ya habían pasado casi 5 y seguíamos sin tener noticias de ellos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Eran mi madre y Jerry que por fin habían revisado sus teléfonos. La voz de mi madre estaba llena de pánico y sonaba al borde de las lágrimas mientras le explicaba lo que había pasado y lo que había dicho el doctor. La tranquilicé diciéndole que todo estaba bajo control, que el doctor había dicho que llevar a mi hermano al hospital había sido la decisión correcta y que él estaría bien. Pude escuchar el alivio en la voz de Jerry, mientras me aseguraba que venían en camino al hospital, y que llegarían pronto. Aunque sabía que había hecho lo correcto, no podía evitar sentirme nerviosa sobre cómo reaccionaría mi madre cuando me viera.
Después de toda la tensión y las cosas hirientes que había dicho antes, no estaba segura si estaría agradecida, o si de alguna manera usaría esto en mi contra. Cuando mi madre y Jerry llegaron al hospital, el doctor la tranquilizó diciéndole que mi hermano estaría bien. Sin embargo, ella no parecía tan aliviada como yo esperaba. En cambio, se veía furiosa, como si estuviera conteniéndose frente a otras personas. Sus ojos estaban fríos y podía notar que se estaba mordiendo la lengua, guardando su enojo para cuando estuviéramos a solas. Un poco después, mi madre me pidió que la acompañara afuera. Miré a Jerry sintiendo una ola de pánico. Él se veía tan confundido y preocupado como yo. Sin embargo, ambos la seguimos afuera, temiendo lo que estaba por venir. Tan pronto como salimos, mi madre se volteó hacia mí. Me atacó, diciendo que no podía confiar en mí cerca de mi hermano nunca más, y que de alguna manera yo debía haber hecho algo. Jerry, tratando de ser la voz de la razón, señaló que la niñera había estado con el bebé todo el tiempo, y que la fiebre podría haber venido de cualquier parte. Pero a mi madre no le importó. Lo interrumpió y siguió lanzándome acusaciones, llamándome mala suerte. Pero entonces, fue aún más lejos, diciendo cosas como que yo era una vergüenza, un error. Palabras que nunca pensé que escucharía de mi propia madre. Dijo que se arrepentía de haberme tenido. Que yo era la causa de todas las desgracias y que donde fuera, la gente moría a mi alrededor. El puro odio en su voz era impactante y mi mente se paralizó por el dolor de escuchar esas palabras. Incluso dijo que deseaba todos los días que yo hubiera muerto en lugar de mi hermano en ese accidente. Jerry, claramente luchando por entender lo que estaba pasando, trató de calmarla, pero era demasiado tarde. Todos los años de culpa, resentimiento y tratar de compensarla simplemente explotaron, y perdí el control con mi madre. Le dije directamente que sabía que me culpaba por el accidente. Que no era tonta ni ajena a su constante frialdad y la forma en que me había tratado todos estos años. Había pasado toda mi vida haciendo todo lo posible para facilitarle las cosas, para de alguna manera pagar una deuda que nunca debí tener en primer lugar, pero ya estaba harta. No podía soportarlo más. Le dije que yo también extrañaba a mi hermano todos los días. Su muerte fue una tragedia que nos destrozó a todos, no solo a ella. Pero no iba a seguir dejando que me pisoteara, tratándome como la culpable de algo que no fue mi responsabilidad. Amaba profundamente a mi medio hermano, pero si ella realmente creía que yo era un peligro para él, entonces ¿qué sentido tenía que darme más tiempo? Si ella me veía como una amenaza, si pensaba que estaba maldita y ya no había lugar para mí en esa casa, ni siquiera esperé a ver qué tenía que decir en respuesta, y simplemente me fui. Podía oír a Jerry llamándome, tratando de hacer que volviera, pero estaba más allá del agotamiento por el constante juego de culpas. Mientras tanto, mi madre seguía gritándome que esperaba no verme nunca más, y que deseaba que simplemente desapareciera de su vida. Así que esa misma noche empaqué mis cosas y me fui, sin saber a dónde más ir excepto a casa de mi padre. Afortunadamente, él me recibió con los brazos abiertos y por primera vez en años, sentí que finalmente podía respirar. No había tensión, ni acusaciones, ni necesidad de caminar con cuidado. Fue un alivio. Durante los últimos 2 meses, he estado viviendo con mi padre. Ha sido extraño tratar de descubrir quién soy fuera del papel de cuidadora que había sido para mi madre toda mi vida, pero debo decir que ha sido tranquilo vivir con él. Sin embargo, las cosas con mi madre no se han calmado del todo. Incluso después de irme, ha seguido llamando y dejando mensajes de voz exigiendo que vuelva a casa. Pero aquí está lo importante. Ni una sola vez en esos mensajes se ha disculpado conmigo. Nunca reconoce las cosas que me dijo y nunca admite que se pasó de la raya. De hecho, en un mensaje de voz que me envió la semana pasada, incluso me llamó egoísta por dejar su casa y dejar todas las responsabilidades del hogar sobre ella. Dijo que yo sabía que ella estaba discapacitada por mi culpa, y que ahora simplemente la había abandonado. Es como si ignorara completamente todo el dolor y el agotamiento que he estado cargando durante años. En su mente, yo la he perjudicado al irme, y ve mi partida como solo otra traición. Creo que bloquearla en todas partes es la única manera en que puedo protegerme de ser arrastrada de nuevo a ese ciclo tóxico una y otra vez. Amo a mi madre, pero no puedo volver a esa vida, no después de todo lo que me ha hecho pasar. ¿Soy yo la mala por cortar contacto con mi madre? Actualización 1. Ha transcurrido un mes desde mi última publicación, y he estado asistiendo a terapia regularmente. Agradezco a todos por sus palabras de apoyo. Ahora comprendo que permití que mi madre me culpara durante tanto tiempo porque era apenas una niña, y creía que ese tipo de trato era normal después del accidente. Sin embargo, las conversaciones con mi terapeuta me han ayudado a entender lo inadecuado que era que ella me tratara así. Como consecuencia, he decidido cortar toda relación con mi madre.
Aunque todavía cargo con un enorme sentimiento de culpa, sé que necesito poner mi bienestar primero y pensar en mí misma por una vez. Para quienes preguntan por qué mi padre no me llevó con él cuando se divorció de mi madre, por favor no lo juzguen. En realidad, yo elegí quedarme con ella incluso después de cumplir la mayoría de edad. Había estado tan condicionada a poner sus necesidades por encima de las mías que no conocía otra forma de vida. Si no hubiera sido por el nacimiento de mi medio hermano, probablemente habría seguido cuidándola, ignorando completamente mi propio bienestar. Jerry se ha mantenido en comunicación conmigo durante todo este tiempo, y, aunque nada de esto es su responsabilidad, se ha disculpado conmigo muchas veces, y me contacta regularmente para saber cómo estoy. Actualización 2. Bien, esta es una actualización que nunca imaginé que haría, pero aquí estamos. Había disfrutado de 3 meses muy tranquilos después de bloquear a mi madre en todas partes hasta ayer, cuando apareció sin aviso en casa de mi padre. Se veía descuidada, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Mi padre no quería dejarla entrar porque no confiaba en ella, así que le pidió que se quedara en el porche y me hablara desde allí. Podía notar que algo andaba muy mal por su comportamiento, y por un momento no sabía qué esperar. Entonces, entre lágrimas, me contó lo que había pasado esa mañana. Al parecer, Jerry se había llevado a mi hermano pequeño y había dejado la casa. Me entregó una carta que Jerry había escrito, y mientras la leía, sentí que mi corazón se hundía. Jerry había explicado en detalle lo agotado que estaba por su comportamiento errático. Escribió sobre cómo ya no podía soportar su forma de tratarnos, ni a mí, ni a él, ni siquiera al bebé. Describió que su sobreprotección hacia el bebé se había convertido en obsesión, y cómo se había vuelto insoportable vivir en ese ambiente. Explicó que ni siquiera podía sentarse y relajarse con su propio hijo sin que ella estuviera constantemente vigilando, comentando sobre todas las cosas que podrían salir mal, como si el desastre estuviera a la vuelta de cada esquina. La paranoia la había consumido, y él sentía que vivía en constante miedo. Un miedo que ella proyectaba sobre todos a su alrededor. Pero la parte de la carta que más me impactó fue el final. Jerry explicó que creía que mi madre ya no estaba mentalmente capacitada para criar al bebé. Sentía que su dolor por la muerte de mi hermano había nublado su juicio, y que nunca se había recuperado realmente. Dijo que su incapacidad para superar el accidente la había vuelto obsesiva, e incluso peligrosa en el cuidado del bebé. Jerry añadió que planeaba pedir el divorcio y luchar por la custodia completa de mi hermano porque creía que era la única manera de garantizar su seguridad y bienestar. Me quedé sin palabras. Mi madre, llorando, comenzó a suplicarme que la ayudara. Repetía que no sabía qué hacer y que necesitaba que hablara con Jerry para convencerlo de que ella no era peligrosa. Por mucho que quisiera sentir compasión por ella, todo lo que podía pensar era en los años de maltrato emocional, la culpa y el remordimiento que había acumulado sobre mí. Jerry tenía razón. Mi madre no estaba bien mentalmente. Así que le dije que, aunque lamentaba su situación, no había nada que yo pudiera hacer. Al escuchar esto, entre lágrimas empezó a acusarme diciendo que había perdido a 2 de sus hijos y que todo era mi culpa. Antes de que pudiera decir algo más, mi padre, afortunadamente, intervino ordenándole firmemente que se fuera de su propiedad inmediatamente. Le advirtió que si volvía a aparecer sin avisar, tendría que llamar a la policía. Me siento terrible por mi madre, pero al mismo tiempo entiendo por qué Jerry quería irse. Planeo hablar con él pronto y les contaré más novedades. Actualización 3. Hablé con Jerry, y confirmó todo lo que había escrito en la carta a mi madre. Él ha presenciado de primera mano las innumerables veces que me ha maltratado y me ha culpado por el accidente. Está realmente preocupado por cómo tratará a mi hermano pequeño en el futuro. Después de que me fui, dijo que mamá trasladó toda su atención obsesiva hacia él, y no podía seguir viviendo así con ella. Actualmente está buscando un nuevo lugar para vivir y mi padre incluso lo está ayudando. Sinceramente, no culpo a Jerry en absoluto por dejar a mi madre y espero, por el bien de mi hermano, que Jerry obtenga la custodia total durante su divorcio.